¿Qué tal? Buenas noches con todos. Por favor, me confirman si se puede escuchar. Sí, sí se escucha, profesora. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a empezar porque ya son las 9 en punto, ¿ya? Bien. El día de hoy entonces nos toca el tema relacionado a lo concerniente a desarrollo integral y evaluación de personas, ¿ya? Pues bien, a ver, vamos a iniciar de esta manera. La empresa donde laboras capacita a su personal, sabemos bien que no todas las empresas lo hacen, ¿no es cierto? Las capacitaciones son programadas o algunas son intempestivas. ¿Cómo es que se da esa situación en la empresa donde ustedes están? ¿Algún aporte? ¿Algún aporte, por favor? ¿Cómo es que se van manejando ahorita las cosas en la empresa donde ustedes están? ¿Alguno de ustedes, chicos? Buenas noches. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Ya. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo está relacionado a todo lo que es en minería. Ujú. Entonces, la administración que estamos en mina, se nos pide, ¿no? Por el mismo cliente que programemos capacitaciones mensuales. Entonces, sí generamos cronogramas de capacitación al personal, ¿no? En diferentes áreas, tanto de salud, o vamos turnando los temas a capacitar. Ok, listo. Ahora, de hecho, el tema de capacitación, gracias Gaby, de hecho el tema de capacitación forma parte, ¿no?, de los objetivos estratégicos de las organizaciones. Digamos que las capacitaciones tienen que ser pues programadas, ¿no? Sin embargo, bien sabemos que hay empresas que no lo hacen. Ahora, ¿qué tan importantes son las capacitaciones? Son importantes y son indispensables, ya lo vamos a ver en la clase que viene, lo importante que es, ¿no? Y en muchos casos también forma parte de la normativa, ¿no?, que rige a los trabajadores. Pues bien, ahora, si bien es cierto, esta situación de pandemia en algunos casos, digamos, nos ha puesto en cierto desnivel, ¿cierto?, con algunas otras personas o incluso, ¿no?, en el tema de empleos, eh, muchas de las empresas, ¿no?, saben, ¿no?, que ha habido un nivel de desempleo importante, que de repente muchas empresas que tenían programadas ya las capacitaciones han tenido que derivar de repente ese presupuesto, ¿no?, que estaba destinado a capacitación a otro tipo de pago, ¿no? Bien lo sabemos. Pero la pregunta, ¿no?, que también muchas organizaciones están haciendo es, ¿qué hiciste durante la pandemia? ¿No? Porque si bien es cierto, la empresa no me capacitó porque de repente se quedó sin liquidez o de repente ese presupuesto se asignó, ¿no?, a un proceso, digamos, que requería más urgencia en cuanto a tema de pagos, ¿no? Muchas de las organizaciones se preguntan eso, ¿qué hiciste tú durante la pandemia? ¿Realmente tú generaste un autoaprendizaje? ¿Realmente te preocupaste por aumentar tu expediente? De repente, porque hay personas que realmente esperan mucho de la organización, ¿no? Es decir, sí, que la empresa me capacite, ¿no?, o que la empresa haga ese trabajo, pero la pregunta es, frente a esta situación en la que todos estuvimos vulnerables, la empresa no pudo hacerlo, ¿tú te capacitaste? ¿No? ¿Hubo esa reacción realmente? ¿Y a qué vienen estas preguntas, no? Que en este punto nosotros ya hablamos de un desarrollo de capacidades humanas, ¿no? El desarrollo de capacidad se va a definir como aquel proceso que va a permitir fortalecer, ¿no? Que va a permitir también mantener aquellos conocimientos, aquellas habilidades, aquellos valores en las organizaciones, ¿cierto? Ahora bien, existen tres dimensiones del desarrollo de las capacidades, ¿no? No se trata solamente de capacitar por capacitar, ni de desarrollar por desarrollar capacidades, sino que estos tienen una interrelación muy marcada, ¿no?, entre individuos, organizaciones y entorno favorable. ¿Qué quiere decir esto? Todo desarrollo de capacidades en el individuo también se va a evidenciar a nivel de organización,
Y a su vez, la organización comparte, ¿no? Este tema de conocimientos, ¿no? Este tema de desarrollo de competencias, de habilidades. Ahora, ¿en qué medida se da, ¿no? Este desarrollo de capacidades o esta explotación del potencial de cada trabajador dentro de la empresa? En la medida que haya un entorno favorable. Porque si de repente vemos, y lo hemos visto en la parte de clima, ¿no es cierto? Si de repente vemos un escenario en el que todo es negativo, ¿no es cierto? En que el entorno como que es, digamos, áspero, ¿no? O no se desarrolla bien el tema del buen clima. Entonces, esto va a limitar, ¿no? El desarrollo de capacidades. No va a permitir la explotación, ¿no? Del potencial humano que hay en cada uno de los trabajadores, ¿no? Por eso es que se habla de que para que haya realmente un desarrollo óptimo de capacidades, se tiene que dar esta relación en estos tres niveles: individuo, organización, pero también el entorno del cual forma parte. Entonces, en la medida que esto mantenga una armonía, ¿no? Vamos a poder explotar, ¿no? A ese talento humano, a ese potencial, ¿no es cierto? Y obviamente las capacidades pues se van a poder reforzar, ¿no? Entonces vemos este nivel de interrelación que hay en estos tres conceptos. Ahora, cuando nosotros hablamos de habilidades, estamos hablando de factores que son importantes, no solamente a nivel personal, sino para muchas empresas, ¿no es cierto?, y organizaciones internacionales a nivel mundial. El Foro Económico Mundial indica que para el 2025, todos los trabajadores, todas las personas que estamos activamente elaborando, tenemos que tener toda esta lista de habilidades desarrolladas, ¿no? De lo contrario, vamos a hacer aquel talento de repente que va a estar en desventaja con otro, ¿no? Entonces, prioriza, ¿no? Y lista, de paso, estas 10 habilidades que hoy en día son más que necesarias, son indispensables. Tenemos, por ejemplo, el pensamiento analítico, que creo que es algo que lo plasmamos en el día a día, ¿no es cierto? E innovador también, ¿no? Cada vez las empresas piden personas mucho más frescas en el tema de repente de proposición de ideas, ¿no? De toma de decisiones, de generación de propuestas, ¿no? Entonces hablamos de personas que realmente agreguen valor y contribuyan, ¿no? También tenemos el aprendizaje activo, y por eso les decía al inicio, ¿no? Si bien es cierto, las empresas nos capacitan, nosotros, en plena pandemia, pudimos también habernos capacitado. Entonces, en ese sentido, hablamos de un aprendizaje activo o de un autoaprendizaje, ¿ok? Tenemos también la resolución de problemas complejos. Lo hemos visto en medio de esta situación de pandemia, donde de hecho se ha tenido que tomar decisiones bastante difíciles. En algunas empresas ha resultado, en otras no, ¿no? Pero, por ejemplo, el cambiar el giro de negocio ya de por sí es una decisión bastante difícil de tomar, ¿no? Porque si no resulta, ¿no? Toda la inversión o todo el esfuerzo puesto allí, pues se perdería, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de problemas que son bastante complejos, ¿no? Hablamos de un pensamiento crítico, del análisis, ¿no? De la creatividad. Creo que eso mantiene vigencia no recién, sino desde mucho antes. Sin embargo, el tema de la creatividad, de ser original, como que ha tomado mayor relevancia, ¿no? Puesto que tenemos hoy incluso hasta mayor competencia en el mercado laboral, ¿no? Y estos factores, pues, de alguno u otro modo determinan, ¿no es cierto?, que nosotros sigamos vigentes o no. Tenemos también el liderazgo, ¿no? Ya hemos visto lo importante, ¿no? El trabajo indispensable que tiene el líder dentro de las organizaciones. Hablamos también del uso de tecnología, que hoy por hoy ya no es un tema negociable, ¿no es cierto? Las personas mínimamente tienen que tener pues un conocimiento a nivel de manejo de algún software, por más mínimo que sea, ¿no? O por último, de manejo de herramientas, pues incluso hasta para conexión remota, ¿no?
Tenemos el diseño y programación de tecnología en algunos casos, la resiliencia, ya hemos hablado también sobre lo importante que es la resiliencia en dentro de este ámbito, ¿no? Más aún si se ejerce un liderazgo o se tiene a cargo, ¿cierto?, grupos de trabajo. La tolerancia al estrés forma parte esencial, ¿no? Porque vemos en realidad cómo es que la persona va a actuar frente a una situación de crisis, ¿no? Frente a una situación en la que se necesite cabeza fría, en la que se necesite pensar antes de actuar. Y eso es algo que muchas personas no lo hacen, ¿no? Primero actúan y luego piensan, ¿no? Y la flexibilidad, ¿no?, que se tiene que dar desde las cabezas de organización y esto, a su vez, ser trasladado a los otros niveles, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, líderes que hoy son más flexibles en temas, por ejemplo, de horarios, en temas de permisos, ¿no?, en temas de entrega de resultados, ¿no? Porque hoy ya no estamos tan encajonados, ¿no? Por ejemplo, tú entras a las 8, sales a las 5, no, porque estamos trabajando en la virtualidad, no tendría sentido. En algunos casos, de repente, hay personal que entra a las 9 y sale más tarde, o de repente en horario partido, qué sé yo, pero ya hay un poco más de apertura, ¿no? Probablemente antes de la pandemia como que estábamos muy encajonados en eso, ¿no? O sea, como que no veíamos la posibilidad de repente, no sé, de ampliar un horario, ¿no? Entonces, hoy hablamos de flexibilidad en varios sentidos. Tenemos también el razonamiento y, bueno, la resolución de problemas de la que hablaba al inicio, ¿no? La necesidad de capacitar a los trabajadores es tal que el Foro Económico Mundial estima que el 50% de los empleados debe volver a capacitarse para el 2025. Pasa también que se le hizo una entrevista a un CEO de IBM y manifestó, ¿no?, que una persona puede estar sin capacitarse máximo 2 años. Pasado ese lapsus de tiempo, ¿no?, los conocimientos se pierden, ¿no es cierto? O en todo caso se desactualizan, ¿no? Entonces, poco, ¿no?, sirve pues estar con ese tipo de repente de conocimientos ya obsoletos y nos encontraríamos frente a una gran desventaja, ¿no? Ahora, el volver a capacitarse implica también asumir nuevos roles, desarrollar mejores habilidades o, de hecho, repotenciarlas, ¿no? Porque nos estamos enfrentando, pues, a una nueva realidad, ¿no? Que, de hecho, pues, va a durar por muchos años, ¿no? Entonces necesitamos que cada vez más el contenido, ¿no es cierto?, esté más actualizado. De acuerdo a la información recopilada por la Sociedad Estadounidense de Capacitación y Desarrollo, indican que ofrecer capacitación a los trabajadores aumentan los ingresos, ¿no? Y se compara, pues, con empresas que, por ejemplo, no generan capacitaciones, entonces ellos mantienen una desventaja en ese sentido un poco importante, ¿no? Tenemos aquí, como bien sabemos, los tipos de habilidades. Por un lado tenemos las habilidades duras y por el otro lado tenemos las blandas. Antes tenía mucha prioridad las habilidades duras, ¿no? Digamos que se veía pues al profesional, ¿no?, por la cantidad de títulos acumulados, ¿no? Ese era el factor medición, ¿no? O sea, si, no sé, pues tiene más estudio, más cartones, ¿no? Entonces esa es la persona adecuada. Eso era antes, ¿no? Ahora, tal igual como las habilidades duras, son también las blandas, ¿no? Entonces, las habilidades blandas llegan a ser pues este conjunto, ¿no?, de actitudes, ¿no? Tenemos también rasgos de personalidad, ¿por qué no?, que determinan obviamente a la persona. Ahora, ¿por qué llegan a ser tan o cual o tan, o más incluso importante, ¿no? Porque podemos nosotros tener a una persona con un CV muy grueso, ¿no? Un CV muy abultado, ¿no? De repente, caramba, es una persona ilustradísima, pero carece de una comunicación asertiva. Y eso lo hemos visto en algunos casos en cargos que son vitales, ¿no? Justamente para que se ejerza esta comunicación. Entonces, imagínense tener de repente un jefe
que no tenga la capacidad de relacionarse con el personal que tiene a cargo. Entonces la pregunta allí sería, ¿no? ¿Qué hago? ¿No es cierto? ¿Cómo es que subsano eso? Porque eso me traería claramente un clima laboral negativo, un clima laboral tenso, ¿no es cierto? Entonces, se ha visto, ¿no? Que hay personas, digamos, que tienen mucho peso académico, pero en el tema de habilidades son cero, no desarrollan absolutamente nada, ¿no? Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando nosotros postulamos a un puesto de trabajo, ¿no? Por lo general siempre se mantiene esa terna, ¿cierto? Siempre se mantiene que de repente los 3 que queden estén parejos, ¿no? A nivel académico, parejos o parecidos, claramente tienen que cumplir con el perfil, pero ¿qué es lo que determina realmente si se le acepta o no a la persona? Porque tiene que haber un factor diferenciador entre esa terna, ¿no es cierto?, para que puedan ingresar. Entonces, en muchos casos, el factor diferenciador es justamente la habilidad blanda que puedan desarrollar al momento de la entrevista, ¿no? Entonces, tenemos allí, por ejemplo, 4 grandes empresas, ¿no? Tenemos Grace, ¿te escuchamos? Grace. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, ahora sí, te escuchamos. Disculpe, lo que usted acaba de mencionar acerca de las habilidades blandas, ¿quiere decir que esto es determinante en el proceso de selección? Mira, eso va a depender de cada evaluador, ¿ya? Pero hoy por hoy, en muchos casos es determinante. Hay evaluadores que le dan mucho más peso al tema de las habilidades duras. Depende también del puesto al que uno está al que uno está postulando, ¿no? Porque de hecho hay puestos, por ejemplo, donde no se requiere quizás mayor relacionamiento, ¿no? Pero en puestos en el que estamos pues trabajando con equipos de trabajo, bueno, valga la redundancia, con equipos de trabajo, es un poco difícil que haya pues personas con poca comunicación o con poca empatía o que no resuelvan problemas. Entonces, dependiendo del puesto de trabajo, dependiendo de la persona que seleccione, sí es determinante, ¿no? Es determinante, ¿ya? Ok, listo. Entonces, tenemos acá 4 empresas que son bastante grandes, bastante conocidas, ¿no? Tenemos a Udemy, tenemos a LinkedIn, Foro Económico Mundial y Ernst & Young, ¿no? Que es esta consultora internacional. Si podemos visualizar allí un factor que es común en las 4, por ejemplo, es la inteligencia emocional, ¿no? Es un factor común en las 4. ¿No? Y que en muchas empresas ni siquiera es negociable. A eso me refería con la respuesta que le daba a su compañera, ¿no? Cuando decía, ¿es determinante? Sí, para algunas empresas es determinante y es necesario que cuente con esa habilidad. Y pese incluso más, porque hay empresas que dicen, mira, esta persona puede que no tenga experiencia, pero tiene la habilidad de hacer esto. Entonces lo otro se puede aprender, en lo otro se le puede capacitar. Lo puede desarrollar. Lo que no podemos en muchos casos desarrollar rápidamente es una habilidad. Porque si yo, por ejemplo, no tengo la habilidad de comunicarme de manera asertiva, no es que eso lo aprenda tampoco rápidamente o que yo me desenvuelva rápidamente o que tenga esa facilidad de palabra, porque es algo que ya no he venido desarrollando, ¿no? No he venido ni siquiera trabajando, ¿no? En cambio, en el tema de la habilidad dura, ¿no? Es algo que en un determinado periodo de tiempo yo voy a aprender. Y para algunas personas hay cosas que no, para algunas empresas, perdón, hay cosas que no son negociables. Tema, por ejemplo, de la creatividad, tema de la flexibilidad. Hay empresas que evalúan mucho al personal, sobre todo por el ambiente y clima laboral. Y las personas, por ejemplo, que empiezan a ser cerradas, que no son flexibles, o incluso personas que lamentablemente no brinden soluciones, ¿no? Porque hay muchas personas que en realidad se quejan de todo, ¿no es cierto? Y más allá de la queja, no brindan la solución, porque yo de repente puedo tener una disconformidad, pero a la vez que vengo con esa disconformidad, planteo la solución, ¿no? Entonces, hay empresas que sí priorizan mucho el tema de su clima, ¿no? Y si ven una persona cerrada, que no es flexible, que no sabe negociar, ¿no? Entonces, como que ahí se empieza a evaluar, ¿no? Realmente
¿Estás en la capacidad de asumir esto, ¿no? ¿O no? ¿No? Había una empresa, la verdad que no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero no es acá, es en Estados Unidos, que por ejemplo, habían candidatos que ingresaban, ¿no? Ingresaban y la empresa le decía, mira, yo quiero que tú estés aquí en esta empresa una semana. Si tú en esa semana ves que el trabajo no te gusta, yo te doy $2,000 para que te vayas. Pero sé sincero, ¿no? Dime que no te gusta y te vas. Porque me sale más caro mantener a una persona aquí que está disconforme con su trabajo o con lo que haga. Entonces, si te quedas, es porque realmente te gusta lo que estás haciendo, realmente le vas a poner empeño y te vas a desenvolver bien. Pero si te quieres ir, no hay problema. Yo te doy 2,000, ¿sí? Pero me ahorras el problema que me va a traer el tema del clima o el problema que me trae el no traer a la persona adecuada, ¿no? No tener de repente el personal capacitado, idóneo en ese puesto. Entonces ellos lo valoraban de esa manera, ¿no? Prefiero que en este momento me digas que no vas, y es más, te compenso por tu sinceridad, antes que te quedes acá haciendo un trabajo que a la larga me va a traer a mí más cosas negativas que positivas, ¿no? Entonces, hay empresas como estas, por ejemplo, que valoran mucho estos puntos que son vitales, que son fundamentales, ¿no? Ernest Young, por ejemplo, habla mucho del tema de la empatía, el tema de la resiliencia, incluso, ¿no? Hablan de inspiración, conexión cultural, el que haya personas, por ejemplo, que sepan construir relaciones, que sepan comunicarse y construir, fortalecer relaciones. Entonces, si yo veo de repente una persona que lamentablemente no genera esa conexión, de repente está reacia al tema del cambio, entonces como empresa yo ya manejo una cultura. Entonces no puedo tampoco como empresa verme perjudicado porque una persona no tiene los mismos objetivos que tiene la organización. Entonces te invito a evaluar también, ¿no? Evalúa si realmente estás cómodo. Bien. Entonces, tenemos acá. Aquí es importante identificar estos 3 puntos que son vitales. A veces se tiende mucho a confundir a veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto, ¿no? La capacidad nos habla del potencial para aprender a realizar una acción. Mientras que la habilidad nos habla de la capacidad de llevar a cabo la acción. Y la competencia, la capacidad para realizar, pero ya con una excelencia, ¿no? Entonces, no son lo mismo. Tenemos acá también esta especie de pirámide, ¿no? Que tiene la capacidad como base, ¿no? A la habilidad como soporte y a la competencia como costo, ¿no es cierto? Como ya la acción realizada, pero de hecho con excelencia, ¿no? Con excelencia. Tenemos acá, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Y aquí se voy a requerir sus participaciones. Hace más o menos un mes, 2 meses más o menos, en Estados Unidos, Target anunció que pagaría la educación universitaria de sus 340,000 empleados en Estados Unidos. Entonces, paso a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué en el Perú se ve como un gasto y no como una inversión? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la diferencia, ¿no? Entre estas empresas que priorizan mucho el tema de capacitación de sus empleados y qué pasa con nuestra realidad? ¿Alguna participación? Grace, te Profesor, escuchamos. Sí. sí, yo creo que todo parte de la cultura organizacional que tiene la empresa, porque si no lo priorizo, no le doy importancia a la preparación que pueden tener mis empleados, porque finalmente es una inversión, ¿no? Entonces, creo que parte de allí. Ok, muchas gracias, Grace. Sí, tiene mucho que ver con el tema de cultura. Muchísimo, porque en la medida que yo priorizo a mi personal, que yo sé que teniendo un personal calificado, esto va a ser trasladado en términos de productividad al quehacer diario, ¿no? En la medida que yo tenga ese concepto, es que yo voy a decir, caramba, sí, o sea, tengo que invertir en ellos, porque lógicamente eso pues me va a beneficiar a mí como organización, me beneficia a mí como empresa. Pero por otro lado, ¿no? La cultura, pues, si lo trasladamos a nuestro país,
es la cultura del vivo, ¿no? Entonces, yo me capacito acá, pero me voy a otro lado, ¿no? Entonces, Ivette, ¿te escuchamos? Buenas noches. Eso es Buenas noches. cierto, ¿no? A partir de la cultura que tiene la empresa, y bueno, en la empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, digamos, del área de bienestar social, una persona va a una capacitación, a un curso, y esa persona del curso que ha llevado lo tiene que enseñar a otras 7 personas más del área, por ejemplo, ¿no? Esa es la manera en la que trabaja la empresa. O sea, ahorita, por ejemplo, la empresa está pagando la capacitación en la que yo estoy participando, y todo lo que estoy aprendiendo aquí lo tengo que dar a otras 7 chicas más que somos del área de bienestar social. Ok, muchas gracias, Ivette. Sí, en efecto, eso es lo que están haciendo también muchas, obviamente, pues no se puede capacitar a todos, en muchos casos, pero sí, capacitan a uno y esa persona traslada, ¿no? Traslada el tema de conocimiento porque también cuenta como capacitación. ¿Gaby? ¿Gaby? Quería contar una experiencia. Ujú. Yo trabajaba en una empresa de transportes y esta gerencia pues capacitaba a sus choferes, ¿no? Les mandaba cursos con la Volvo, con Scania, pero y lo pagaba, las capacitaciones, pero ¿qué es lo que hacía? El certificado de capacitación se lo quedaba el gerente. El trabajador no tenía acceso a ninguna copia de ese certificado de capacitación. Es así que cuando el trabajador se iba de la empresa, pues se iba sin ningún documento que garantice que él ha sido capacitado, ¿no? Y que le sirva como su currículum vitae para otro siguiente puesto a que pueda postular, ¿no? Otra empresa. Ok, muchas gracias, Gaby. Qué terrible, francamente, lo que me mencionas, porque uno de los puntos creo que visualizan mucho las personas que postulan es justamente los salarios emocionales, ¿no? Y la capacitación forma parte de ese salario emocional. Entonces, imagínate, si voy a una empresa para que prácticamente me quiten lo que, ¿no? O no figure, ¿no? El tema de que me estoy capacitando y se lo que, primera vez que escucho, ¿ah? No he tenido esa experiencia, gracias a Dios. Yo, empresa donde he ido, siempre me han capacitado y eso siempre ha sumado a mi CV, ¿no? Y empresa donde yo he trabajado y de repente he enviado a personal a capacitar, siempre se le ha dado eso porque se entiende que es una ventaja para el trabajador, ¿no? Y que dicho sea de paso es una retribución a su contribución a la empresa. Entonces imagínate algo así, no le había escuchado hasta ahora. Pero es terrible porque sí, en efecto, hay un tema de, o sea, si tú sabes que eso va a pasar, el clima debe ser pues terrible, ¿no? O sea, qué feo, ¿no? Pero bueno. Entonces, sí, en efecto, a veces en nuestro país se ve más como un gasto que como una inversión, ¿no? Pero por otro lado, también se entiende las empresas que tienen ese nivel de desconfianza de decir, caramba, voy a capacitar y de repente se va, ¿no? Entonces, el tema también de cultura habla mucho, es decir, en estos países dicen, ok, la empresa me está capacitando, está apostando por mí, pero yo lo voy a retribuir, ¿no? Quedándome, de repente, obviamente con un sueldo adecuado, ¿no? Pero le voy a retribuir, ¿no? Mediante el tema de productividad, ¿no? Bien. Entonces, modelos de capacitación. Dentro de los modelos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el modelo de capacitación de personal que está basado en la gestión por competencias. Este modelo nos habla de la importancia, por ejemplo, de identificar necesidades formativas, ¿no es cierto?, que hayan surgido dentro de la organización, ¿no? Entonces, para poder realizarlo, hay que evaluar por competencias y detectar las necesidades formativas de cada equipo de trabajo. Es decir, de repente una capacitación para una determinada área no va a servir para otra área. Entonces, cada área, cada equipo de trabajo tiene diversas necesidades para poder capacitar, ¿no? En la medida que eso suceda, vamos a realizar este modelo de capacitación identificando necesidades, ¿no? Por ejemplo, hay personal que uno selecciona, ya ingresa a trabajar de repente, y ese personal ya cuenta, por ejemplo, no sé, pues voy a utilizar un software, ya cuenta con el nivel básico de ese software en tema de capacitación. Entonces, la pregunta es, ¿tendría que volver a capacitarlo en básico o ya me paso a un nivel medio?
¿no? Entonces, en la medida que yo empiece a identificar esas necesidades, ¿no? Es que como empresa voy a empezar a ahorrar tiempo y también dinero. Se ha visto también, yo tuve la oportunidad de estar en una empresa donde la empresa no llevaba ese control. Entonces, personal que ingresaba, lo capacitaban en lo mismo, ¿no? Y luego cuando veíamos, esa persona en otra organización ya había sido capacitada. Entonces la pregunta era, ¿para qué volvemos a capacitarlo? Más bien subimos el nivel de la capacitación, ¿no? Tenemos también el modelo de Arno, que busca pues explicar qué nivel de penetración tiene cada técnica con relación a la competencia que queremos reforzar, ¿no? Entonces, tenemos que también identificar, por ejemplo, yo capacito, ok, pero ¿qué tanto ha influido? ¿Sí? ¿Qué tanto me ha ayudado, ¿no? A reforzar determinada habilidad, ¿no? ¿Qué tanto ha mejorado esa habilidad? ¿No es cierto? Entonces, en la medida que yo sepa, ¿correcto? El grado, el nivel, ¿no es cierto? Que estoy mejorando esa habilidad, me va a ayudar también a determinar si la capacitación tengo que mejorarla o incluso tengo que cambiar, ¿no? De capacitador. Tenemos también el modelo de Chavenato, ¿no? Que este modelo habla justamente del tema de la subdivisión de la formación en uso, en tiempo y también en aplicaciones, ¿no? Y se busca especificar, pues, los medios necesarios para llevar a cabo cada destreza. Antes había mucho, por ejemplo, el tema de capacitación, la clásica, ¿no? Pues de 2 horas, 3 horas, 4 horas, y uno terminaba pues ya molido, ¿no? De tanto estar sentado, escuchando. Ahora no, ahora se establecen, por ejemplo, subdivisiones en las capacitaciones, ¿no? De repente tenemos una capacitación hoy, luego el otro día, ¿no? Y así vamos avanzando en pequeños módulos y de esta manera no cansamos, porque bien se puede dictar esta capacitación de corrido, pero la idea es que realmente se genere un aprovechamiento en el tema de conocimientos, ¿no? Y no más bien que eso se quede en el aire porque todo el mundo está esperando que acabe para ya irse, ¿no? Entonces, se hace una subdivisión, ¿no? En el tema del uso, en el tema del tiempo y en el tema de aplicaciones. ¿Por qué es tan necesaria la evaluación de personal? ¿Qué creen ustedes? A ver, creo que todos sabemos que es importante y que es necesario, pero ¿por qué creen que es tan necesaria? ¿Alguna opinión? Para saber en qué nivel se encuentran. ¿Ivette? Decía para saber en qué nivel se encuentran. Ok, nos permite determinar el nivel en que se encuentra. Y eso es vital, tal como ya les decía también, ¿no? Entonces, ¿para qué vuelvo a capacitar a una persona que de repente ya tiene esos conocimientos? Más bien los refuerzo y los aumento. Entonces, el programa de desempeño sirve, ¿no? Para obtener esa radiografía o esa fotografía exacta del rendimiento también de la planilla, ¿no? O si quiero, obviamente, de algún colaborador en especial. Entonces, el sistema de evaluación de desempeño genera ventajas tanto para el trabajador, para que sepa cuál es su nivel y sepa de repente en dónde mejorar, pero también para la empresa, porque nos permite generar incluso buenas prácticas, ¿no? Si de repente este trabajador le hace falta, ok, lo capacito, va a ir con su cartón y desde ahí ya estoy generando un tema de atracción al mismo personal que está laborando dentro de la empresa. En la evaluación de personal tenemos evaluaciones que seguro muchos de ustedes ya han desarrollado, ¿no? Vamos a hablar solamente de las más básicas, ¿correcto? Tenemos la clásica evaluación 360, ¿no? Que nos permite pues tener una visión un poco más global, más lejos de repente del tema pues de que exista una dedocracia o algo así, ¿no es cierto? Porque nos permite que sea un tanto más objetiva, ¿no? ¿Qué pasaba antes cuando solamente dependíamos de un jefe directo? Si el jefe no se llevaba bien conmigo, la opinión era recontra desfavorable, ¿no? Y probablemente me terminan votando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya el jefe no se lleva bien conmigo, pero mis pares, las personas que yo tengo
de repente a cargo, el cliente mismo dice que yo estoy todo ok. Entonces el problema probablemente venga de otra manera, pero de esta manera justo estoy apelando a un tema más objetivo, ¿no? Porque tengo diversos lados, digamos, diversos ángulos que me están evaluando, ¿no? Entonces deja de lado un poco el tema de la subjetividad, ¿no? Y pasa más a un lado de la objetividad, ¿no? Tenemos también el modelo de evaluación de desempeño por objetivos. Muchas empresas lo han implementado, sobre todo porque, vista esta pandemia, ya no había forma pues de estar como antes, detrás de las personas. O sea, ya no podemos y no tenemos de repente la facilidad de ver pues que llegó a tal hora, que llegó con retraso, o que llegó de repente puntual, ya no. Entonces las empresas, ¿qué dijeron? Mira, tenemos tanta cantidad de colaboradores, de empleados, entonces no podemos estar detrás de cada uno, ¿no? Si estamos trabajando en remoto, ¿no? No podemos y ni siquiera debemos, porque las empresas no deben estar detrás del trabajador, ¿no? El trabajador tiene que cumplir con lo que tienen que hacer. Entonces empezaron a establecer este tema de los objetivos. Mira, para esta semana tenemos este entregable, ¿no? Es un objetivo que tenemos que cumplir, lo cumples bien, y si no lo cumples, ¿no? Entonces vamos evaluando también qué estaría pasando, ¿no? Entonces las empresas empezaron a delimitarse de esa manera, ¿no? A decir, a ver, a mí me entregas estos resultados en tal fecha, ¿no? Obviamente poniendo pues objetivos alcanzables, ¿no? Entonces, me entregas esto en tal fecha. ¿Ya? Tú manejas tu tiempo, yo no puedo ni debo estar detrás tuyo, pero eso sí, me entregas esto. No me lo entregas, entonces vamos viendo qué está pasando, ¿no? O de repente no quiere trabajar, qué sé yo, no lo sé. Entonces, se empezaron a establecer los objetivos. Un estudio realizado en la Price, ya en esta consultora bastante grande, indicó, por ejemplo, que en términos de productividad, ¿no? A nivel remoto, no había variado mucho. O sea, no existía mucha diferencia con el tema presencial. Es más, el 86% de empresas encuestadas indicó que se mantenía el nivel. Es decir, el trabajo presencial y el remoto mantenían el mismo nivel de entrega de resultados, ¿no? El 86%. Un escaso 6% indicó que había bajado su productividad, y algo de un 4% por ahí, un poquito más creo, indicó que más bien había subido, ¿no? Entonces, el establecimiento del modelo de evaluación de desempeño por objetivos empezó a dar resultados, ¿no? Modelo de evaluación de desempeño por competencias, ¿no? Que es algo que vamos a ver también a continuación. Tenemos el modelo de desempeño basado en la satisfacción del colaborador, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, de la experiencia del empleado, ¿no? De lo importante que es mantener la experiencia del empleado, porque hay una especie de efecto conjunto, un efecto global. Mientras más contento esté mi colaborador, mejor va a ser su nivel de productividad y me va a rendir muchísimo más. Entonces, si lo tengo contento, si lo tengo tranquilo, si está en un ambiente adecuado, lógicamente el clima es otro, y los resultados claramente son otros, ¿no? Tenemos también el modelo de evaluación del desempeño por incidentes críticos. De hecho, aquí se llegó o se llega a detectar, hay eventos que si no se llegan a dar, representa una amenaza para la organización, ¿no? O son demasiado críticos. Entonces se empezó a detectar justamente este nivel de incidentes, ¿no? Tenemos también el modelo de evaluación de desempeño por costos. Hay procesos que son muy costosos, ¿no? Entonces se empezó también a detectar quizás, ¿no? ¿Qué procesos eran los que a veces incluso repetían, se tenían que repetir, y eso generaba un sobrecosto, ¿no? Y tenemos las reuniones one-to-one, que es algo que se han dado mucho durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Donde los CEOs, los
los líderes, ¿no? de cada área, establecieron pues estos niveles de comunicación mucho más frecuentes con sus empleados, ¿no? Entonces, acá justamente tenemos la evaluación de desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño lo que llega a hacer es determinar cuál es el grado de compromiso de un empleado, ¿no? Y de hecho también nos permite documentar, ¿no? Su nivel de productividad, ¿no? Entonces, la evaluación de desempeño llega a ser esa pieza esencial, ¿no? Esa pieza vital, ese engranaje, ¿no es cierto?, para medir el rendimiento y las capacidades también del equipo de trabajo. Y acá tenemos un punto que es vital, ¿no? Cuanta más claridad tiene un trabajador sobre su desempeño, más inspirado está. Porque si yo como trabajador sé que estoy en la vía correcta, entonces voy a desempeñar mejor mi trabajo. Lo peor que puede existir en un trabajador es no saber cómo está caminando, o tener incierta esa información, o mantener incertidumbre en el trabajo que está haciendo, ¿no? Porque eso genera un efecto negativo en términos de productividad. Entonces, si el trabajador se está desempeñando bien, es importante decírselo. Y si no lo está haciendo, también es importante decírselo. Porque como trabajador tengo la oportunidad de mejorar, ¿no? Y de paso, mejoro con vías pues a estar más inspirado y a motivarme claramente mucho más, ¿no? Y por extensión, dice, cuanto menos claridad tiene, menos inspirado estará, ¿no? Las evaluaciones de desempeño realmente importan aún más cuando los trabajadores trabajan desde casa. Al inicio se pensó que de repente no se podían establecer parámetros que definan, ¿no?, una buena evaluación. Pero, bueno, ya visto más de un año y medio, o algo por allí, ya pues a estas alturas se han determinado parámetros importantes, ¿no?, que a las finales nos han ayudado. Las evaluaciones de desempeño realmente importan aún más cuando los empleados trabajan desde casa. Se le consultó a un especialista en términos de liderazgo, que es Mark Murphy, sobre este tema, ¿no? E indicó, ¿no?, que las evaluaciones de desempeño se tienen que dar aún más cuando el trabajo es remoto, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque se están generando y se están realizando funciones nuevas, ¿no?, nuevos trabajos, se están utilizando nuevos equipos, nuevas herramientas digitales, ¿no?, que incluso antes pues no habíamos dominado, ¿no? Entonces, esto cobra mayor relevancia, por ejemplo, en las personas que antes tenían una dinámica de trabajo a nivel presencial y que ahora ya lo hacen remoto. A muchas personas nos chocó, ¿no? A otras no tanto, pero también chocó. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que en el ámbito presencial nosotros manejábamos un cierto horario, ¿no? Y como que ya estábamos de repente siempre delimitados a eso, ¿no? A tal hora me voy, pero en el ámbito remoto no ha sido así, ¿no? En el ámbito remoto, al inicio pues se pensó que estábamos 24/7, ¿no? Que mandaban correos de madrugada y que uno tenía que estar prácticamente allí, ¿no? Esa idea se tuvo al inicio, ¿no? Ya lo vamos a ver en las próximas clases, el tema también de la parte de legislación, de la desconexión digital, ¿no? Murphy señala que sin un feedback constante, varios colaboradores podrían sentirse en una situación de incertidumbre, pero también de ansiedad, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos la inmediatez de la información. En la presencialidad, si nosotros teníamos una duda, era rápidamente absuelta, ¿no? Por el líder o por pares, ¿no?, que trabajaban dentro del área. Pero ¿qué pasa cuando vamos al tema remoto? Se nos cae el internet, no tenemos luz, o sea, tantas cosas puede pasar. El tema es que si tenemos en ese momento alguna dificultad o alguna duda, no vamos a tener inmediatez para resolverlo. Entonces, por esto, este consultor en liderazgo indica que la evaluación, el feedback, la retroalimentación constante es indispensable, ¿no?
Tenemos allí un ejemplo justamente de evaluación 360, como ya les digo, el tema de la evaluación 360, la ventaja que tiene es que elimina esos sesgos, ¿no? En cuanto al tema, pues, de la subjetividad, ¿no? A veces, digamos, no mantener una buena relación con alguien puede, pues, parcializar de manera negativa de repente la apreciación o la revisión, ¿no? de un personal. ¿Cómo será el empleo del futuro? Tenemos varios puntos aquí que son esenciales, ¿no? De hecho, han aparecido nuevas profesiones, producto justamente del ámbito virtual, ¿no? Del ámbito remoto, ¿no? Hablamos de, hoy por ejemplo, antes no había, hoy hay el tema de las teleconsultas, ¿no? Hay médicos que están trabajando así, y antes pues era muy difícil ver esto, ¿no? Pero están apareciendo, ¿no? Tenemos una mayor competencia laboral, puesto que estamos, digamos, en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Hay muchos procesos y muchas empresas que van a seguir laborando en la virtualidad pese al retorno presencial, ¿no? Hay muchos procesos, por ejemplo, que se van a quedar ya en la parte virtual. ¿Por qué? Porque las empresas han detectado que la productividad no se ve afectada, ese es uno, ¿no? ¿Por qué? Porque también sirve como salario emocional para muchos trabajadores, ¿no? Porque hay un tema de ahorro de tiempo, ahorro de dinero. Entonces, para muchos es importante trabajar en la virtualidad, es más, les representa hasta una ventaja, ¿no? Porque antes, pues, el tema del transporte ya de por sí nos hacían emplear incluso hasta 5 horas, ¿no? Con ida y vuelta, ¿no? 4, 5 horas, más las 8 horas de trabajo, si es que uno no trabajaba más, ¿no? Entonces, hay mayor competencia laboral, incluso en el ámbito digital. Se habla también de que hay un adiós al trabajo de toda la vida, ¿no? El conocer de repente la presencialidad al 100% va a ser un tanto difícil, ¿no? Hoy ya no se habla de la presencialidad al 100%, así ya regresemos a la presencialidad. Tenemos un mayor punto de exigencia en cuanto al tema de estudios, pero ojo, cuando hablo de estudios, no solamente me baso en los estudios académicos, sino también en qué tanto me estoy fortaleciendo yo, mis habilidades en términos de liderazgo, en tema de resiliencia, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? La oficina va a ser cada vez más online, ¿no? Será más remota, ¿no? Existen hoy esa flexibilidad en el tema de los cambios de horario, les manifestaba, ¿no? Rápidos avances tecnológicos, y también tenemos la globalización económica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya hablábamos, por ejemplo, en la otra clase de lo importante que es la resiliencia en el liderazgo, pero aquí hablamos también de la resiliencia empresarial, ¿no? La resiliencia empresarial llega a ser justamente aquella capacidad que va a tener cualquier tipo de organización para levantarse, para recuperarse de aquellos cambios que pudieran generar ciertos grados de inestabilidad, ¿no? Que pudieran generar condiciones que desequilibren a la empresa, ¿no? Consiste en aportar nuevas ideas para el ecosistema empresarial, ¿no? Que lógicamente está conformado pues por personas, ¿no? Para lograr pues resultados esperados, deseados frente a cualquier adversidad. Entonces, la resiliencia empresarial, ¿no? Llega a brindar a la organización esa oportunidad de afrontar esos cambios, de afrontar esas situaciones adversas y de recuperarse para continuar trabajando. Cuando una empresa es resiliente, no solamente hablamos de que la empresa se va a levantar. Cuando nosotros hablamos de empresa resiliente, hablamos de que todo aquel que la compone también va a ser resiliente y va a saber afrontar esta crisis para salir pues exitosos, ¿no? Y mantener sobre todo el tema de la ventaja competitiva. La resiliencia organizacional debe formar parte de los valores y de la cultura de la empresa.
¿no? Bien sabemos que a nivel de resiliencia no todos somos iguales. Sin embargo, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que han tenido muchos colaboradores con pérdidas familiares, ¿no? Y hay personas que lo superan mucho más rápido que otras. Frente a esto, hay muchas organizaciones, creo que lo mencionaron aquí, en esta clase, que prestaron ayuda, por ejemplo, en temas del oxígeno, que prestaron ayuda incluso en el tema de féretros, ¿no? Para los que perdieron algún familiar, un apoyo económico, pero el establecer todas estas actividades, ¿no? Hace que se genere la resiliencia organizacional, porque estoy queriendo ayudar a esa persona, ¿no? Para que también se levante en algún momento, ¿no? Así como lo estamos todos, ¿no? Bien, la capacidad humana es infinita, lo necesario para materializarla es la determinación, ¿no? Y bueno, hay unos pensamientos ahí, quien piensa en fracasar ya fracasó antes de intentar, y quien piensa en ganar lleva ese paso adelante. Entonces, la capacidad humana es vital, ¿no? Para el desarrollo también de competencias. Bien, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de capacidades, hay que tener en cuenta algo que es esencial, ¿no? Y aquí pongo ejemplos que son vitales, de repente, ¿no? Walt Disney, ¿no? Fue despedido porque decían, pues, que no era creativo, ¿no? Sin embargo, él la capacidad creativa la tenía, pues, más desarrollada, quizás mucho más que todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó, ¿no? Esa habilidad, ¿no? Esa competencia que, entre comillas, algunos decían que no tenía desarrollada, ¿no? Porque no era creativo. ¿Dónde quedó todo eso? En el caso de Steve Jobs, lo despidieron porque decían que descuidaba el negocio, ¿no? Steve Jobs fundó Apple, luego se genera pues esta alianza con otras personas, pero Steve Jobs se enfocó mucho más en el tema de la elaboración del producto, ¿no? De lo sofisticado del producto, que el producto sea bien hecho, y eso no le gustaba, ¿no es cierto?, a los otros accionistas. Entonces lo despiden, ¿no? Lo despiden y pese a que pensaríamos de repente que Steve Jobs, pues, llegaría a estar igual que nosotros si es que nos despiden, o sea, ser desempleado, ¿no? La persona que ya tiene o cuenta con una habilidad tan desarrollada como él tenía, ¿no? Como es el tema, pues, de la creatividad, de la resiliencia, ¿no? Eh, Más bien cuando salió, no fue un desempleado más, ¿no? Salió de la empresa, salió de Apple y fundó Pixar, ¿no? Pixar, que fue la otra compañía, ¿no? Esta compañía que sale pues en los anuncios cuando vamos a ver una película de niños, ¿no? Fundó Pixar y también hizo una empresa millonaria, ¿no? Entonces el hombre lo que hacía pues lo convertía en dinero, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema, ¿no? De que ellos no tenían desarrolladas ciertas habilidades, como por ejemplo la creatividad? ¿Dónde está ese tema, ¿no? Luego que fundó Pixar, lo tuvieron que volver a llamar a Apple porque Apple se estaba yendo a la quiebra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde quedó estas supuestas habilidades que ellos no tenían, ¿no? Por un lado, Walt Disney fue siempre creativo, fundó un imperio de ello y hasta la actualidad permanece. Y por el otro lado, Jobs, que salió de ese trabajo despedido para fundar otra empresa multimillonaria, ¿no? Tenemos también un estudio que se realizó en base a los hallazgos de la resiliencia organizacional y su importancia, ¿no? Y justamente se realizó producto de esta situación de pandemia, ¿no? Para visualizar, ¿no es cierto?, cómo es que los líderes estaban enfrentando, ¿no? Esta pandemia y cómo se estaban de repente comunicando con sus colaboradores. Entonces, el primer punto que hallaron es justamente el surgimiento de un enfoque más holístico, ¿no? Donde de hecho los líderes pues empezaron a desarrollar una conciencia más global, ¿no es cierto?, que generara un impacto en varios aspectos y en varias áreas de la organización, ¿no? En ese punto como que empezaron a visualizar que los líderes iban incluso mucho más allá de, ¿no? Ya no solamente ese liderazgo
que yo voy a profesar, no, sino que esto, mi liderazgo, hoy en día, forma conciencia, ¿no? En más recursos, en mi equipo de trabajo, ¿no? Tenemos también mayor énfasis en las personas y en los procesos. Si bien es cierto, es importante el tema de tecnología, la inversión que se haga en las mismas, en infraestructura, pero tan importante es también el tema de las personas, ¿no? Lo importante que fue cuidarlas dentro de este tema, por ejemplo, de pandemia, ¿no? Si yo no tenía a mi recurso bien cuidado, la productividad se iba abajo, ¿no? Si yo no generaba de repente la capacidad de resiliencia en mi organización, la productividad se iba abajo. Lo mismo sucedía con el tema del liderazgo ágil. Hablamos también de centrarse en las personas para generar un impacto justamente positivo. Y centrarse en las personas nos habla de priorizar lo que realmente es importante, el recurso humano, la salud de ese recurso humano, la seguridad y el bienestar del recurso humano. Entonces, si tenemos estos puntos claros, priorizando esto que es esencial para toda organización, es que vamos a generar también ese impacto positivo en los usuarios finales, ¿no? Y es más, traducimos este cuidado, este bienestar de mis trabajadores en mis proveedores y en probables alianzas que pueda establecer con otras empresas. Entonces, como imagen de marca, ¿no? Ya soy otro tipo de empresa, soy esa empresa que cuida al trabajador. Tenemos también una recuperación sólida, requiere un enfoque flexible, ¿no? Hablábamos de la importancia, por ejemplo, el tema de horarios, ¿no? Yo creo que a estas alturas nadie puede ser tan inflexible como para decir, no, este es tu horario punto y ahí acaba, ¿no? Como que esas cositas hoy ya no calzan, ¿no? Si queremos hablar de agilidad, también tenemos que considerar la flexibilidad e incluso la adaptabilidad, ¿no? Tenemos también motivos para el optimismo. Pese a toda esta situación de incertidumbre, ¿no? Bueno, hay muchas personas que de hecho han padecido, ¿no? Pero seguimos vivos, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Otras personas lamentablemente no tienen esa posibilidad, pero de lo que quedó frente a esta nueva normalidad, es importante mantener ese optimismo, ¿no? Es importante también traducirlo a niveles de organización. A veces nos quejamos de cosas tan superficiales, ¿no? Que nos olvidamos, ¿no es cierto?, de lo importante que es en este momento que nuestro recurso esté bien cuidado. Bien, bien chicos, es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, entonces nos podemos retirar. Muchas gracias chicos, nos vemos el día jueves. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias.